El Señor les bendiga en esta noche, amada Iglesia Bautista, Bautista de Lajas, amigos del ministerio, hermanos que se conectan en esta hora para reflexionar en la palabra del Señor. Muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes en este año que recién ha comenzado. Ya pues ayer en el contexto nuestro contexto cultural, vamos a decirlo así, pues se celebró el tradicional Día de Reyes, perdónenme, recordando, hermanos, que pues los gentiles conocían de este nacimiento de un rey, Salvador y Señor, y vinieron con presentes a adorarle. En esta noche, pues nosotros vamos a tener una reflexión bíblica que será aún cuando ha pasado ya tiempo prácticamente de lo que es el periodo de la Navidad. Tengo para ustedes una reflexión acerca sobre el tema de la Navidad. Y en esta noche lo haré de una manera poco inusual. Pues el pasaje bíblico que voy a estar usando es uno donde ni siquiera el personaje central es el personaje central de la Navidad. No aparece presente, que es el Señor Jesucristo, obviamente. Ni siquiera se trata tampoco de uno de los relatos principales de la Navidad, que son conocidos para todos nosotros y que en esta época navideña hemos predicado sobre ellos y hemos leído personalmente en devocionales acerca de estos temas. No se trata de la anunciación, no aparece en este pasaje que vamos a ver en esta noche el tema de la anunciación de María y del ángel a María, sobre el embarazo, ¿verdad? Milagroso, sobre el santo ser que nacería, que sería llamado Hijo de Dios, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Tampoco de la visita de María a su parienta Elizabeth, ni de los sucesos tampoco relacionados con el nacimiento del niño Dios, ya cuando María estaba pues lista para dar a luz, para parir, ¿verdad? Su bebé. En este caso, pues, no se trata del edicto del emperador Augusto César para que las personas fueran a su lugar de origen a empadronarse por causa pues, de un censo, ¿verdad? Tampoco se trata del viaje que María y José hicieron con el niño hasta Belén. Tampoco tiene que ver, hermanos, con buscar los detalles de buscar un alojamiento para que tanto el niño como María tuvieran un lugar digno de ese alumbramiento. Mucho menos se trata, no se menciona en este pasaje que vamos a ver, el Gloria in excelsis Deo de los ángeles a las afueras de Belén, cuando nació el Salvador, anunciando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Tampoco se trata de la visita de los pastores al establo para encontrarse con el niño con el Dios encarnado, mejor dicho, que era y es Cristo el Señor, como lo encontraron finalmente acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Todo esto sin pasar por alto, obviamente, la visitación de los magos del Oriente, de los sabios del Oriente, tiempo después, para postrarse y adorar al niño, etc. Yo te pregunto, al hacer, si pudiéramos decir como que un recuento de lo que es la Navidad, la época, la bella historia del acontecimiento de la Navidad, ¿no te parece que todo esto que he mencionado a modo de resumen es como para que exclamemos gloria y gracias a Dios por su don inefable? Bueno, así debería ser, porque para mí ciertamente lo es. Cada vez que nos enfrentamos al plan de Dios llevado a cabo en su Hijo, el Señor Jesucristo, es para dar gracias a Dios. Debería ser para dar gracias a nuestro Dios. Ciertamente para mí lo es y lo será, y es mi reto, mi desafío para cada uno de ustedes como hermanos que están delante del Señor y de su palabra en esta noche y a través de esta reflexión, que podamos trascender, que tú trasciendas
lo que es una época del año, lo que es un tiempo en particular en que leemos y nos enfocamos en estos eventos tan trascendentales que son los más importantes de toda la historia. Que trascendamos la Navidad en este año nuevo hacia un tiempo gozoso de dar gloria y honra a nuestro Dios, viviendo agradecidos por lo más importante que Dios nos ha dado, que es el don de Cristo, el regalo de Dios en Cristo, pues para nuestra salvación y la salvación de todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Te podría sorprender que esta acción de gracias del apóstol Pablo, ¿verdad?, es precisamente suya, del apóstol, en una de las cartas que él escribió y que aparece en el contexto de una de las más claras y completas enseñanzas para la iglesia del Señor sobre el tema de la ofrenda, sobre el tema del ofrendar. Es decir, que hay una relación. La Navidad es la ofrenda de Dios al mundo en Cristo. Y Pablo está entonces hablando en este pasaje donde no se menciona para nada el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Está hablando del tema del ofrendar monetariamente para la obra del Señor. Aparece justo este tema y esta expresión del apóstol Pablo de dar gracias a Dios por el don inefable en Cristo al final de su disertación, al final de su enseñanza en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, a estos hermanos en la fe. No se trata de una acción de gracias a Dios por Cristo en una postal de Navidad, aunque suena lindo y quisiéramos encontrar una tarjeta de Navidad que lo exprese así. Gracias a Dios por su don inefable. Ni la Navidad ni Cristo son el tema en este tratamiento que el apóstol Pablo da en el pasaje que vamos a estar viendo en esta noche, como lo es el ofrendar, las promesas y las bendiciones que conlleva el acto, ¿verdad?, de ofrendar para la obra de Dios. Ahora, aunque el Señor Jesús no está literalmente mencionado por nombre, sí aparece, me parece a mí, lo veo, de manera ineludible. Su influencia está allí. El espíritu y la motivación con que se debe entregar la ofrenda cuando ofrendamos para la obra de Dios, según lo establece el apóstol Pablo, eso está allí. Es decir, que en nuestro pasaje a considerar esta noche sobre el tema de la ofrenda, personalmente se me hace evidente una mano detrás de la manera como describe el apóstol Pablo que debe ser este ofrendar del cristiano para la obra de Dios, para la iglesia local, ¿verdad?, para las misiones, etc. ¿Cómo se me hace a mí evidente que ahí está la persona de Jesús tras bastidores, si es que cabe la expresión, ¿verdad?, y lo digo con reverencia? Pues hermano, por la reacción final que el apóstol hace en su explicación, en su doctrina que está dándole a la iglesia, su enseñanza acerca del ofrendar. Gracias a Dios por su don inefable. Así termina este capítulo 9 en su versículo 15, acerca de esta enseñanza que el apóstol estaba dándole a los corintios y que pues también por consecuencia nos da a nosotros. Vayamos entonces a la carta del apóstol, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 15. Voy a leer el pasaje completo, ¿verdad? Y ya desde la declaración del título de esta reflexión, yo anticipo quién es ese don inefable por el que el apóstol Pablo da gracias a Dios. El título del mensaje para esta noche es el don inefable de Dios en Cristo. El don inefable de Dios en Cristo. Y mayormente voy a estar basando el mensaje, ¿verdad?, la reflexión, precisamente en ese último versículo. Voy a leer y les invito a que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 15.
Dice esta palabra del Señor y la leo en el nombre de Jesús. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como he dicho, estéis preparados, no sea que si vienen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Qué sabio era el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio dones, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que faltan, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Qué hermoso pasaje que hemos compartido en esta hora. Cristo es el don inefable, versículo 15. Yo no albergo, hermanos, albergo dudas en mi corazón de que este don inefable, a quien se refiere el pasaje aquí, y el apóstol obviamente, es una referencia a Cristo, el Hijo de Dios. Independientemente de que algunos comentaristas bíblicos consideran que este don inefable es una referencia a la unidad entre los gentiles y los judíos, y otros piensan que es una referencia a la universalidad del Evangelio, yo personalmente concuerdo con la mayoría de los que identifican este don inefable o este concepto, esta expresión de inefable, con el don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, sin Cristo no hubiese habido unidad entre los gentiles y los judíos. Una unidad, vamos a ponerlo así, que fuese capaz de dar generosamente de parte de los gentiles y de ser recibida con acciones de gracias a Dios y de oración hacia los gentiles por parte de aquellos cristianos judíos en grande necesidad en Jerusalén, para quienes se estaba levantando esta ofrenda ya con mucho tiempo de anticipación. A modo de ilustración, hermanos, el mismo apóstol Pablo habla del origen de esta unidad y lo hace en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16. Dice, y cito la palabra de Dios en este pasaje:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos, fíjense, ahí que está el concepto de la unidad, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, judíos y griegos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre estos dos grupos raciales, judíos, no solamente raciales, una diferencia racial, sino una diferencia entre a quien adoraban. Unos eran completamente adoradores del Dios verdadero, el Dios de Israel, y los otros, los gentiles, eran paganos adoradores de toda clase de dioses que se inventaban, dioses de su imaginación. Es claro entonces que el apóstol Pablo habla de la unidad cristiana que fue por medio del sacrificio de Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz, para hacer de los dos pueblos un solo pueblo, que se conoce claramente en la palabra como la iglesia de Dios. Y respecto entonces a la universalidad del evangelio, preguntémonos, hermanos, ¿podría haber evangelio sin Cristo? Pues sin Cristo, como decimos, no hay Navidad. Pues también sin Cristo no habría y no hay evangelio. ¿Bien? Porque Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el don inefable, es el don indescriptible de Dios para el hombre, para la humanidad. Cuando hablamos entonces de inefable, la palabra habla de inefable, esto lo que denota es algo que está fuera de la descripción del hombre y también de la comprensión, no solamente de que no se puede describir con palabras de manera que seamos claros o que demos a pensar que nosotros lo sabemos todo, que hemos ido al cielo, que conocemos ese plan eterno de Dios en cada minuciosidad y que lo comprendemos, sobre todo que nos es comprensible con la mente humana, ¿verdad? Lo escuchamos desde el Evangelio, lo escuchamos y lo podemos llegar a creer solo por la fe. Porque si le ponemos la mente y lo queremos asimilar por la mente, ¿verdad? Y por el mero intelecto, no nos sería posible. Estaríamos todavía sin salvación, buscando razones, pero es inefable el don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos la respuesta de Juan el apóstol, el discípulo de Cristo, cuando estaba preso en la isla de Patmos, allá en Apocalipsis, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 17, yo quiero hacer una lectura de esto que el apóstol está describiendo aquí, acerca de lo inefable que es cuando tratamos de describir las glorias de nuestro Cristo y sobre todo nuestro Cristo resucitado. Dice esta palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 en adelante hasta el 17. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De la boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es para caer muerto. Si uno tuviese una visión,
un contacto, la presencia del Señor, así como el apóstol Pablo la tuvo ya después que Cristo se había levantado, obviamente, de entre los muertos. Nos dice esta palabra aquí que Juan cayó al piso, ¿verdad? Cayó muerto, como muerto a los pies de Jesús. Es para dejar sin palabras, hermano, a cualquiera que eventualmente piensa las glorias de Cristo, el beneficio de Dios en este don inefable de Cristo para la humanidad. Podríamos y debemos decir constantemente, gracias Dios por el don inefable de Cristo para conmigo. Segunda de Corintios capítulo 12, aquí mismo en este capítulo 12, el versículo 4, nos habla claramente también este pasaje de que Cristo, Pablo está contando, en este caso el apóstol Pablo, de que fue arrebatado, Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Y de quién eran esas palabras? Del Hijo de Dios. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense el don inefable de Dios. Y el concepto de cómo el apóstol Pablo habla y describe lo que oyó hablar como palabras inefables. Palabras inefables del que era inefable en su don, en su regalo de Dios para el hombre. Y el apóstol Pedro describe en su primera carta que el alegrarnos en Cristo debe ser como un gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1, versículo 8. Hermano y amigo, tenemos una idea del esplendor, de la gloria y de las riquezas de Cristo. Con lo que hemos visto, con lo que nos ha dicho esta palabra hasta ahora y lo que conocemos ya de la palabra de Dios en realidad, hemos llegado a tener un esplendor, la gloria y las riquezas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como son en realidad. Hermanos, Él fue rico. Cristo fue rico en poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Ahí están las glorias de Cristo descritas de parte del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Pero también Él fue rico en gloria. Y es rico en gloria. El cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, es decir, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así lo describe el autor, escritor del libro de los Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Él es uno con el Padre, habiendo compartido su gloria antes de la creación del mundo. Claramente tenemos esto en Juan capítulo 10, versículo 30, donde Jesús mismo dijo a los fariseos y a la audiencia, yo y el Padre uno somos. Y el mismo Jesús orando ya antes de entregar su vida por sus discípulos, en la oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio según San Juan, oró al Padre diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él recibe, hermanos, adoración de miles de miriadas de ángeles que se postran delante de su trono, proclamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 y versículo 3. Esas son las glorias del Dios eterno. Las glorias del Cristo, del Dios eterno que en la persona de Jesucristo se encarnó para mostrarnos la gloria del Padre.
y para enseñarnos el camino de la salvación que Él diseñó y que Él caminó hasta la cruz del Calvario. Sin embargo, hermanos, nadie vino a ser más pobre que lo que Cristo vino a ser. Su gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, como vimos ya en el Evangelio según San Juan 17:5, no brilló en el nacimiento del Hijo de Dios, acostado allí en un pesebre, envuelto en pañales. Allí lo que hubo fue anonimato, allí lo que hubo fue oscuridad. No obstante, sabemos que a las afueras de Belén hubo una gran manifestación gloriosa del esplendor de Dios y de la proclamación de los ángeles, de esa gloria que estaba allí en el pesebre, pero que no brillaba porque vino como hombre a nacer entre nosotros. Wow, gloria al Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero llamarles a ustedes a la atención a la reacción de María luego de que los pastores vinieron al pesebre y vieron y encontraron al niño allí acostado en el pesebre. Lo que ellos revelaron a María según el ángel les había anunciado y les había dicho, de que ese niño es el Salvador, el Cristo, el Señor. Dice el texto, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es citado de Lucas capítulo 2, versículo 19. ¿De qué se trataría entonces la meditación de María? ¿No sería acaso sobre el don inefable de Dios en Cristo? Hermanos, toda la gloria preencarnada de Dios delante de los ojos allí de María. Y ella solamente podía ver un niño en toda su humanidad. ¿Entiendes tú eso? ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo explicarías de modo que mi intelecto y mis capacidades humanas de razonar puedan quedar satisfechas? Tú no lo puedes explicar y yo no lo podría entender. Cuando lo vemos en la palabra, donde mejor pueden estar expresadas, porque es por inspiración de Dios, tenemos que allanarnos a la fe de Dios en Cristo, a la fe que el Espíritu Santo trae al corazón para entonces trascender lo que es meramente lo que podamos entender humanamente o pretender entender humanamente, a lo que es la revelación de Dios en Cristo Jesús para bien de nuestras almas. Yo, hermanos, al igual que el apóstol Pablo, solo puedo dar gracias. Gracias a Dios por su don inefable. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo apropio por medio de la fe y doy gracias a Dios por el regalo de Cristo. He allí entonces la actitud que debe imperar en ti, oyente en esta noche, hermano en Cristo, amigo que nos escuchas, y que debe imperar en cada cristiano. Más meditación en Cristo que te lleve y que me lleve a mí también a la acción de gracias a Dios. Y si tú aún que escuchas no has recibido a Cristo como tu Salvador personal y Señor, que te baste que Dios envió al Hijo, el Salvador del mundo, como lo testifica y lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 14, y que entonces confíes en Él con arrepentimiento para perdón de tus pecados, porque solamente Cristo es ese don inefable de Dios para el perdón de tus pecados y el perdón de todo aquel que oyendo el Evangelio cree en Él. Hermanos, Jesús 100% hombre y 100% Dios. Don inefable, inexplicable. Cuando Cristo vino a este mundo, su gloria estaba escondida, estaba velada. Pero sus atributos divinos estaban con Él. Solo que voluntariamente Él se privó a sí mismo
de hacer uso de algunos de ellos. Hubo 2 ocasiones en que Jesús dejó ver su gloria, y los apóstoles que vieron su gloria en el monte de la transfiguración y que vieron su gloria en el huerto de Getsemaní testificaron de esa gloria. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro lo hicieron, vieron su rostro en la transfiguración. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Santiago tuvieron ese atisbo de la gloria de Jesús, ¿cómo se nos describe allí que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz? Es citado de Mateo 17, versículo 2. La otra ocasión fue en el huerto de Getsemaní, al momento en que él iba a ser arrestado, momentos antes, orando al Padre, ¿verdad? En esos momentos angustiosos. Los soldados que vinieron con una turba del pueblo tuvieron un flash, si pudiéramos decir así, de la gloria de Dios en Cristo y cayeron al suelo antes de proceder entonces a arrestarlo. Eso lo puedes corroborar en Juan capítulo 18, versículos del 5 al 6. Jesús pudo haber hecho muchas otras cosas como Dios que era, pero escogió no hacerlo. En cambio, tomó la determinación de ser siervo, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pudiendo haber nacido en un palacio, escogió nacer en un establo. Nació con un cuerpo como el de nosotros, sujeto al dolor, al hambre, a la sed, al cansancio, excepto que en él ni se halló pecado ni engaño en su boca, dice la palabra de nuestro Dios. Jesús hasta tuvo que ser rescatado de los planes homicidas de Herodes en su infancia, después de la partida de los magos, ¿verdad? El rey Herodes quería engañar a los magos y ellos se fueron por otro lugar, enojados, ¿verdad? Por este desplante. Pero no era desplante, era el plan de Dios. Dios en su providencia salvífica, guardando al hijo, ¿verdad? Cogieron al niño por revelación del ángel y lo llevaron a Egipto y allí lo pudieron preservar de la ira del rey Herodes. Ya adulto, Jesús tuvo que ser tenido sencillamente por un siervo. Él se hizo un siervo. Él pudo haber tenido a su derecha, a su izquierda, en el momento más crucial, un contingente, legiones de huestes de ángeles que lo defendieran, que lo libraran de aquella cruz vergonzosa. Pero escogió ser un siervo, siervo hasta la muerte y muerte en la cruz. Él murió por los pecados tuyos y murió por los pecados míos. ¿Quién puede describir el abismo entre la gloria del cielo y la humillación de la cruz que fueron evidentes en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo? Piensa entonces en los beneficios, en los dones que nos ha traído ese don inefable de Cristo, comenzando con el beneficio, hermano y amigo, del perdón de nuestros pecados, la justificación de vida por la fe en Él, la adopción en la familia de Dios y la vida eterna que está en Jesús y que Él ganó para todos los que hemos confesado su nombre, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿verdad? Y Él ha cumplido esa promesa de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados con los que hemos creído. Cristo es el don inefable de Dios para ti y lo es para mí, por lo que deberíamos entonces apercibirnos en este año 2021 que recién ha comenzado, hermanos, para trascender la Navidad y reventar en adoración con un gloria a Dios y con gracias a Dios
por su don inefable todos los días hasta que Él venga por nosotros, porque ciertamente que Él volverá por su pueblo. Si estás entre nosotros escuchando el mensaje de la palabra, esta reflexión, y aún no has tomado esta decisión, tú podrías llegar a decir gracias a Dios por su don inefable. No porque entiendes y sabes y conoces las glorias y las puedes explicar y entender. Obviamente ni siquiera tienes una idea, ¿verdad? De lo que son estas glorias que Dios ha traído en Cristo. Pero por la fe en Él, porque es un asunto de fe, hoy tú podrías rendir tu corazón al Señor y decirle, yo no lo entiendo, pero lo recibo. Yo no lo sé explicar, pero quisiera desde hoy, desde este momento, comenzar a dar gracias a Dios por su don inefable, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga en esta noche. Profundamente agradecidos estamos, oh Dios, que cuando vemos tu palabra podemos quedar completamente liberados de lo que es la tradición de los hombres, de lo que puede llegar a ser para muchos un especular acerca de las cosas eternas sin llegar a entenderlas, porque, Señor, son gloriosas, corresponden, Señor, a una realidad que nos es inexplicable, porque son espirituales, son misterios tuyos, Padre, que algún día en tu presencia podremos tener comprensión acerca de ellos. Te podemos dar gracias porque a pesar de que esto es así, de nuestra crasa debilidad e insuficiencia para poder entender tus cosas, a ti te ha placido revelarte por tu palabra, hablarnos y revelar este don, no solamente en palabras, en tus promesas, sino hacerlo promesa de verdad en Cristo cuando vino la primera Navidad. Señor, y por la fe en Él, ahora nosotros podemos ciertamente darte gracias por ese don inefable que nos ha traído tanta riqueza, la mayor de todas, herencia eterna, contigo en los cielos. Oh Padre, estamos agradecidos, pido por la congregación, por los hermanos, por cada oyente y a nuestro derredor, por cada persona que ha confiado en Cristo, Señor, para que tú uses este tiempo que hemos compartido de reflexión como un incentivo, como una motivación y desafío a nuestros corazones, para a cada momento, Señor, estarte agradecidos, porque ciertamente tú nos has visitado en Cristo, Señor nuestro. Encomendamos a los que han escuchado sin Cristo esta palabra en esta noche, para que tú, Señor, por tu Espíritu Santo, no solamente traigas entendimiento de la necesidad de un Salvador, sino que ciertamente pongas en ellos esta voluntad dispuesta para recibir a Cristo y llegar a ser, con la hueste eterna de los redimidos, uno más, una más, que ciertamente diga de hoy en adelante, gracias a Dios por su don inefable. Por medio de Él oramos, lo hacemos en acción de gracias, Padre amado. Amén.